La tildaron de ser guerrillera y su único pecado fue ser testigo clave en contra de Diego Cadena, el entonces abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un proceso por los delitos de soborno y fraude procesal. Hoy, ante los medios de comunicación y ante la opinión pública colombiana, la doctora Deyanira Gómez Sarmiento hundió más no solo a Diego Cadena, sino a Álvaro Uribe Vélez. Vamos a ponerle mucha atención a su testimonio, pero antes quiero darles un saludo muy especial. Gracias por darle me gusta, por compartir, para que esto le llegue a más personas. Y no podemos olvidar esta campaña de desprestigio que le hizo el uribismo, Álvaro Uribe Vélez, y como cosa rara, el pasquín de los Gilinski, la revista Semana. Miren por favor este artículo en donde dicen lo siguiente: Deyanira Gómez Sarmiento, alias Chiqui, médica de las estructuras delincuenciales de las FARC, inteligencia militar, una inteligencia militar totalmente gobernada en épocas de Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia. ¿Cómo es posible que, habiendo pasado 3 años de este estigma, de esta calumnia, el pasquín de la revista Semana no haya borrado este artículo? Y gente que consulte en internet va a seguir creyendo que la señora Deyanira Gómez Sarmiento, víctima de Uribe, de Diego Cadena y del uribismo, es una guerrillera de las FARC. Y por esto la justicia le ha dado la razón a Iván Cepeda y a sus abogados. Y también por esto el abogado penalista Miguel Ángel del Río acaba de publicar un trino felicitando a la señora Deyanira Gómez Sarmiento por su declaración en el juicio en contra del abogado uribista, el abogado que tenía Álvaro Uribe Vélez cuando se dieron los delitos de soborno y de fraude procesal. Aparte de la grabación de la que hablamos ayer, del reloj de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, está también la grabación de Deyanira Gómez Sarmiento, en donde la misma Corte Suprema de Justicia dio la orden y el CTI de la Fiscalía obedeció para que la señora Deyanira pudiera esconder en su cuerpo un celular que grababa cómo el abogado de Álvaro Uribe Vélez de ese momento, Diego Cadena, la presionaba, la amenazaba con tal de que convenciera a su esposo de ese momento, Juan Guillermo Monsalve, para que cambiara su declaración, para que se retractara, para que le pidiera perdón a los hermanos Uribe Vélez, para que declarara en contra de Iván Cepeda. Y curiosamente, estos mismos personajes que presionaban a Deyanira eran los mismos que tildaban de guerrillero a Iván Cepeda y los mismos que le daban la orden al pasquín de Semana de tildarla de guerrillera de las FARC. Ahora sí quiero que escuchemos su testimonio, a ver si el señor Cancino, abogado de Diego Cadena, le sigue diciendo que ella era de las FARC, que se pareciera el insulto favorito del uribismo. Póngale todo el volumen porque este testimonio es vital en ese proceso de Diego Cadena y de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y de fraude procesal, delitos que tienen a Uribe libre por la sencilla razón de que ha tenido fiscalía de bolsillo. Pero yo me pregunto qué pasará con Uribe cuando se le acabe la fiscalía de bolsillo. Y ojalá sea muy pronto porque la Corte Suprema de Justicia no nos puede mamar gallo toda la vida.
ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la orden de que por favor eligiera fiscal, y el señor uribista Diego Santos, de la familia de Juan Manuel Santos, va a hacer un plantón ante la ONU, dizque para proteger la Corte Suprema de Justicia. ¿Protegerla de qué? Si está siendo cómplice de la impunidad y del uribismo. Ahora sí escuchemos este testimonio que es totalmente revelador. Señor fiscal, este proceso se inicia a promedio del año 2018, cuando el señor Álvaro Uribe direcciona a su abogado, o la persona que dice ser su abogado en ese momento, el señor Diego Cadena, a dirigirse a hablar con Juan Guillermo Monsalve. El señor Diego Cadena se reúne con Juan Guillermo Monsalve en la cárcel Picota, y de esas reuniones se desencadenan diferentes situaciones. Se hace un registro con dos relojes en ese momento de las diferentes situaciones que se llevaron a cabo en la cárcel Picota. De ahí se emana una carta de retractación, entre comillas, que va de la mano con unas normativas que pide el señor Diego Cadena, y esas normativas van acompañadas de la compañía del señor Pardo Hayer, que es un detenido. Esa carta que se hace en ese momento, posteriormente soy yo quien la entrega a la Corte Suprema de Justicia, y soy yo la que debo encontrarme con el señor Diego Cadena para entregarle esta carta. Se realiza una grabación de esta reunión que la hace el CTI por dirección de la Corte Suprema de Justicia, con autorización de la Corte Suprema de Justicia, y de allí se desenlaza todo este proceso. Gracias, doctora Deyanira. Doctora Deyanira, entonces vamos a ir por partes para ir explicándole mejor al señor juez estos eventos. Doctora Deyanira, dice usted que el abogado Diego Cadena busca a su esposo. ¿Recuerda usted dónde lo buscó? El abogado Diego Cadena busca a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel Picota, donde se encuentra recluido en Herón. Él se encontraba en ese momento, si la memoria no me engaña, más o menos debe ser para el 21 de febrero, donde realiza la primera aproximamiento a Juan, donde el 21 de febrero Juan no habla con él, no se entrevista con él, y de ese 21 de febrero Juan me comunica y me dice: Deyanira, yo necesito registrar lo que pase en esa reunión, porque es mi palabra como un delincuente contra la palabra de un abogado prestante como Diego Cadena, y más de un expresidente. Bueno, pero el abogado prestante y el expresidente pues tienen más conductas delincuenciales que el mismo preso. Bueno, ya que los uribistas y los antipetro hablan tanto del pacto de la picota, pues realmente lo que intentaba Diego Cadena en representación de Álvaro Uribe Vélez era un pacto en la picota, un pacto para que Juan Guillermo Monsalve se retractara de lo que dijo sobre Uribe Vélez y sobre Iván Cepeda. Querían voltearlo para que dijeran que Iván Cepeda era guerrillero, que Iván Cepeda era el que estaba sobornando testigos, que Iván Cepeda era el que estaba manipulando el proceso, es decir, el del fraude procesal, y les salió el tiro por la culata, porque Juan Guillermo Monsalve no les hizo caso, y cuando les hizo caso los grabó con un reloj. Y la supuesta carta de retractación con la que lo querían obligar a testificar a favor de ellos, esa carta de retractación, la señora Deyanira la envió a la corte, pero diciendo que realmente estaban presionando, y ahí fue cuando la corte le dio la potestad y autorizó al CTI de la fiscalía en ese momento para que la señora Deyanira pudiera
de grabar al señor Diego Cadena y ya quedaron las dos grabaciones, la del reloj de Juan Guillermo Monsalve y la de la señora de Yanira, y por eso Álvaro Uribe y Diego Cadena están hundidos. Lo que tiene a Uribe sin llegar a juicio es la defensa acérrima de la fiscalía actual, representada en este momento por Marta Mancera, y por eso Diego Cadena está en juicio y Uribe no, porque Diego Cadena, siendo muy prestante para la delincuencia, Diego Cadena no tiene el poder político y económico de Álvaro Uribe Vélez, más allá de que en la audiencia de ayer ustedes veían que el señor Cadena chicaneaba que sus aviones eran muy atractivos para cierto tipo de mujeres, pero Diego Cadena no tiene el poder de Uribe. Habiendo cometido ambos estos mismos delitos, Diego Cadena está en juicio y Uribe no está en juicio porque ha tenido fiscales de bolsillo liderados por el exfiscal Barbosa y por la actual fiscal encargada Mancera. Fiscales como Palencia, que renunció el día que debía dar su veredicto de su investigación, dizque por problemas de salud familiares. El señor Salcedo, que estaba impedido por haber defendido a Uribe, más uribista que Uribe, por haber defendido a Uribe en redes sociales y en blogs. Y ahora está el señor Villarreal, que vamos a ver en 3 meses con qué sale. Por esta sencilla razón, el señor Uribe sigue libre, pero la dicha puede que se le acabe cuando cambie de fiscalía. Entonces, en ese momento, yo Doctora busco... Yanira, vamos, doctora Yanira, perdón, la interrumpo. Vamos por partes, vamos a ir dejando claros cada uno de los puntos. Manifiesta usted que el 21 de febrero en la cárcel Picota, el doctor Diego Cadena ejecutó visita al señor Juan Guillermo Monsalve. Su señoría, objeto de la pregunta. Motivo, doctor. Sí, su señoría, no, el señor fiscal obviamente con su sabiduría y experiencia hace la pregunta muy bien, pero esto es de oídas. Para esos hechos ya trajeron al testigo directo que fue ayer el señor Monsalve. A la señora de Yanira eso no le consta, o objetarla en el sentido de que primero guíe el interrogatorio para saber si ella fue testigo directo de ese hecho o no. En este momento, por la respuesta, se sabe que fue de oídas y el testigo directo ya vino ayer, su señoría. En ese caso procede la objeción, doctor Daniel. Como dije en un principio, el testigo contestará sobre hechos que le consten directamente. Perfecto, eso sería. Doctora Yanira, ¿cómo tuvo usted conocimiento de esto hecho acaecido el día 21 de febrero? Juan Guillermo Monsalve me cuenta que fue solicitado el 21 de febrero por el señor Diego Cadena para realizar una visita. ¿Por qué medio se lo cuenta el señor Juan Guillermo Monsalve? Por el teléfono. No, perdón, no retiro. Por favor, señora Yanira, continúe. Por el teléfono público que se encuentra en el patio donde se encuentra recluido. Gracias, doctora Yanira. Doctora Yanira, ¿le explica el señor Juan Guillermo Monsalve a usted el motivo por el cual no recibe la visita del señor Diego Cadena ese día 21 de febrero? Sí, señor. Objeción, su señoría. Su señoría, sustento mi objeción en el siguiente sentido. Ella no ha mencionado siquiera algo sobre el motivo de no recibir a Diego Cadena. Dijo que Diego Cadena fue el 21 de febrero, pero no ha mencionado que no lo haya recibido. Sí lo dijo, señor defensor. La señora Yanira dijo que ese día Juan Guillermo Monsalve no accedió a entrevistarse con el abogado Cadena. Puede continuar, señora Yanira. Ok. ¿Me puede repetir la pregunta? Qué pena, señor fiscal. Claro que sí, doctora Yanira. Doctora Yanira, ¿le explicó a usted el señor Juan Guillermo Monsalve los motivos por los cuales no recibió al abogado Diego Cadena el día 21 de febrero del año 2018? Sí, señor. ¿Cuáles fueron esos motivos que le explicó el señor Juan Guillermo Monsalve? Él me informa que el 21 de febrero del 2018 es solicitado por el
abogado Diego Cadena, y que ese abogado lo solicita hablar con él, que días posteriores a esa solicitud, el señor Pardo Hacher hace yo diría una palabra, un acoso permanente, dándole a Juan diferentes indicaciones que era mucho mejor que él lo recibiera, que ese señor le iba a ayudar, que este señor lo mandaba una persona que era muy importante, que era el señor Álvaro Uribe Vélez, que él sabía cómo se podía comportar todo este caso y que eso le iba a servir, que era mejor que se pasara para ese lado. Pero Juan nunca los había buscado y además en ese momento Juan él no confiaba en ese tipo de personas que vayan a buscar a un preso simplemente para ofrecerle cosas que él jamás pidió. Entonces él me dijo, yo pienso que es mejor que yo registre esa reunión y con el registro de esa reunión, lo que queda registrado, lo que queda en imágenes jamás se va a cambiar. Lo que queda en palabras y lógicamente en las palabras de un detenido no vale mucho la pena a diferencia de una persona como un abogado prestante o un expresidente de la República. Gracias, doctora Deyanira. Doctora Deyanira, ¿sabe usted o se le informó por parte del señor Juan Guillermo Monsalve qué pasó después de ese día 21 de febrero del año 2018? El 21 de febrero no recibe al señor Diego Cadena, al abogado Diego Cadena, y hay una molestia por parte del señor Pardo Hacher. Y el señor le manifiesta que cómo no va a aceptar esa oportunidad que le está dando el expresidente, que él es una persona que lo puede sacar de allí, que le puede brindar mejores soluciones, que esa persona, a diferencia de Iván Cepeda, que solamente lo que hace es ayudarle a que no lo cambien de lugar, que él le puede brindar seguridad, le puede buscar un mejor lugar, que le puede poner abogados, que le puede poner todo lo que necesita, que se cambie a ese lugar y cambiándose a ese lugar va a lograr beneficios. Entonces hace esa presión directa a él ese día para que al próximo día 22 de febrero, reciba a Diego Cadena. Doctora Deyanira, ¿sabe usted o se le informó por parte del señor Juan Guillermo Monsalve los hechos acaecidos el día 22 de febrero, tal y como usted nos lo acaba de mencionar? Señoría, objeto la pregunta y de una vez le digo el porqué de muchas siguientes cuando me permita sustentarlo. Dígame, doctor Cancino. Gracias. Sí, señora, revisé el decreto probatorio suyo y es absolutamente clara la petición del señor fiscal. Dice el auto, sobre el testimonio de Yanira Gómez Sarmiento, se dijo que por solicitud de Juan Guillermo Monsalve tuvo reuniones y tuvo conversaciones telefónicas con Diego Javier Cadena y que efectuó y aportó la grabación de una de sus reuniones el 5 de abril de 2018, de tal forma que es pertinente su testimonio. Ella no está aquí para decir qué le dijo el señor Monsalvo, para servir de ratificación, de acreditación, de como lo quieran llamar. La prueba fue decretada. Suficiente, doctor Iván. Tiene razón usted. Señor fiscal. Su señoría, se está preguntando dichos de terceros sobre lo ocurrido en eventos donde la señora Gómez Sarmiento no estuvo presente. Su señoría, pero con Guillermo Monsalve sobre esos aspectos y la pertinencia de la declaración determinada desde el escenario de la audiencia preparatoria fue referida a las reuniones que se dice sostuvieron de Yanira Gómez Sarmiento y el abogado Diego Cadena. Entonces, sobre eventos que no le consten directamente a las testigos, absténgase de preguntar, toda vez que, insisto, la testigo solo puede declarar sobre hechos que le consten de manera directa. Sobre el dicho, lo que pudo haber manifestado el señor Juan Guillermo Monsalve, ya escuchamos la declaración del señor Juan Guillermo Monsalve. Procede la Su señoría, pero también entonces es importante porque se están sentando las bases para poder rendir en debida forma una declaración. No se puede descendir la declaración de la señora Deyanira o los motivos por los cuales se generó la reunión con el señor Diego Cadena, su señoría. Es el punto que simplemente está presentando la Fiscalía General de la Nación en debida forma. Entonces, cuestiones sobre el punto relativo a esa reunión.
Perfecto. no sobre lo que le informó el señor Monsalve. Perfecto, eso sería. Doctora Deyanira, manifestó usted en la primera, segunda respuesta que otorgó al señor juez, que sostuvo o se generó una reunión con el señor Diego Cadena y que esta reunión usted la grabó. Doctora Deyanira, ¿podría por favor explicarle al señor juez cómo se dio y por qué primero, ¿por qué se dio esa reunión? ¿Cómo se dio la misma? Bueno, la reunión tiene desenlace por las circunstancias de las visitas anteriores de Diego Cadena a la cárcel Picota. En estas reuniones, cuando se realiza el aproximamiento del mismo, él le solicita entregar una carta y esa carta debía Juan Monsalve escribirla. Juan Monsalve, él le dice, o Juan Monsalve me dice, que Diego Cadena le solicita que esa carta se la entregue al mismo Diego Cadena. Él le dice, no, yo prefiero mandar la carta con mi esposa, Deyanira Gómez. Perfecto. Entonces, Juan hace la carta de su puño y letra en la prisión, en su celda, en compañía de otro detenido, el señor Pardo Hatcher. En esa reunión se esboza la primera parte de la carta o la misiva que estaba en dirección de la solicitud que le habían hecho los días anteriores el señor Diego Cadena y en compañía de Pardo Hatcher. Esta carta la realiza, si no estoy mal, el 30 de marzo, si yo no estoy mal, si no me engaña la memoria, discúlpeme. Y esta carta yo la recojo el 1 de abril, es un fin de semana. Ese 1 de abril, no estoy segura si es sábado o domingo. Debe ser domingo porque posterior a ese día, el día 2 de abril, soy yo misma que entrega esa carta a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, disculpa. Doctora Deyanira, o sea, nos dice que la motivación que generó la reunión con el doctor Diego Cadena fue esta carta que usted radicó ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. ¿Cómo se concretó esta reunión? Después de la elaboración de la carta, el 30 de marzo, yo la recojo el 1 de abril en la cárcel, en la visita. El 2 de abril, yo radico esta carta en la Corte Suprema de Justicia y el señor Diego Cadena, que se comunica con Juan y con el señor Pardo Hatcher, le dice que Juan me comparta su número telefónico, el número telefónico del abogado Diego Cadena, y que yo lo llame cuando radique la carta para que yo le entregue la carta a él para que él la pueda hacer pública y se la pueda compartir al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, yo tengo la carta, yo recibo la carta, me dirijo a la Corte Suprema de Justicia, entrego esa carta, pero la carta lleva al final, después de la parte inicial que escribió Juan, en compañía de Pardo Hatcher, él hace una nota aclaratoria a pie de página y coloca los motivos por qué hizo esa carta. Esa carta al entregarla a la Corte Suprema de Justicia se desencadena, yo lo digo en mis palabras, una alerta de que algo estaba pasando allí y la Corte Suprema de Justicia determina que como Diego Cadena estaba esperando reunirse conmigo, es viable para todas las pruebas realizar una grabación de la misma. Me solicitan a mí mi autorización para que CTI pueda colocar un dispositivo, una grabadora en mi cuerpo que no se viese y que registrase la reunión con el señor Diego Cadena en una cafetería del centro de Bogotá.
Doctora Deyanira, bajo esos parámetros, entiendo, ¿es usted quien llama al señor Diego Cadena para esta reunión? Sí, él ya tenía entendido que la carta estaba hecha y él estaba esperando que la esposa de Juan Monsalve, o sea, yo, radicase esa carta y inmediatamente radicase esa carta, le entregara copia de la misma para él hacer todo la parte pública y con el presidente Uribe que le estaba esperando esta carta. Entonces, yo hago la comunicación con él. Si yo no me acuerdo mal, el mismo 2 de abril, yo lo llamo. Después de haberle informado a la corte, yo lo llamo y le digo que yo ya radiqué la carta. Y él me dice que, que yo tengo la carta, discúlpeme. Y que la carta ya está por la solicitud, ya está elaborada por la solicitud de ellos. Y me dice, ¿cómo así por la solicitud de nosotros? Y yo le digo, sí, bajo los lineamientos que ustedes le solicitaron a Juan. Y él me dice, no, esos lineamientos nosotros nunca le solicitamos nada. Yo pienso que usted está mal informada, no se preocupe, pienso que es mejor que tengamos una reunión. Si quiere usted, veámonos el día de hoy. Por motivos familiares, de eventos que tenía en ese momento, le dije no. Y me dijo, es importante que nos reunamos, si usted quiere, venga a mi apartamento, a un sitio, nos tomamos un café y hablamos. Yo le dije, no tengo el día de hoy tiempo. Él me dijo, yo viajo a Cali, pero yo me demoro, no sé mal, 2 o 3 días, pero yo vengo inmediatamente, nos reunimos. Y le dije, perfecto. De ahí, por eso está el lazo de la radicación de la carta el 2 de abril a el encuentro de nosotros dos el 5 de abril. Doctora Deyanira, en esa conversación que sostuvo usted con el señor Diego Cadena, ¿observó usted o escuchó en algún momento al doctor Diego Cadena molesto cuando usted le manifestó que se había cumplido con los lineamientos por él en la carta que tenía usted en su poder de Juan Guillermo Monsalve? ¿Observó usted alguna clase de molestia por parte del abogado Cadena? Sí, doctor. El abogado Diego Cadena, inmediatamente cuando yo le digo, la carta se realizó bajo los lineamientos que ustedes le solicitaron, él se pone serio y me dice, no, usted está equivocada, yo le voy a explicar porque eso no se solicitó, yo simplemente le estoy brindando una ayuda, yo le voy a explicar a usted de manera detallada, con dibujitos si usted quiere y con cositas para que usted entienda si usted no tiene la capacidad para comprender lo que yo le quise ofrecer al señor Juan Monsalve. Yo pienso que usted está equivocada. Yo le dije, hagamos una cosa. Usted y yo nos reunimos y si usted realmente me convence de que sus motivos son los mismos motivos que usted le dijo al señor Juan Monsalve, y de hecho, ese mismo día que estamos hablando, el 22 de febrero, le manifestó en la visita de la cárcel y los mismos motivos, porque ese mismo día de la reunión, cuando salió el abogado Héctor Romero, yo me reúno con él, con el abogado Héctor Romero, y el abogado Héctor Romero me cuenta en fresco qué pasó en esa reunión y me da todos los detalles. Y los detalles que me da Juan Monsalve y me da Héctor Romero son parecidos. Entonces yo le dije, no es lo mismo. Entonces me dijo, no, yo pienso que usted no comprende bien, y por eso se desenlaza la reunión del 5 de abril. Doctora Deyanira, por favor, entonces, pasemos a esa reunión. Dicha reunión, ¿recuerda usted dónde se concretó, dónde se realizó? Sí, esa reunión se realizó en Bogotá, en el centro, a unas pocas cuadras de la Corte Suprema de Justicia. Yo fui sola. Después, yo en la mañana me había reunido con las personas de CTI, quienes ellos mismos hicieron la instalación y la activación del dispositivo de grabación en mi cuerpo, y yo lo único que hice fue desplazarme al sitio. De hecho, yo me desplacé al sitio. Existen dos Dunkin' Donuts, uno muy próximo a la corte y otro que queda a unas cuadras. Yo tomé el que queda a unas cuadras más lejos de la Corte Suprema de Justicia. Yo llegué, el señor Diego Cadena me dice, usted no está acá. Yo le dije, yo estoy en el Dunkin' Donuts de tal dirección. Entonces me dijo, está lejos. Y yo le dije, pues venga acá, yo lo espero. Yo llegué primero a ese sitio de reunión. Yo me senté en una mesa
yo compré algo, un café, si no estoy mal, y una botella de agua, y lo estaba esperando. Cuando yo vi que llegó el abogado Diego Cadena, yo no lo conocía personalmente, pero con la apariencia de un hombre en vestido de paño, muy lujoso, acompañado de sus escoltas, ingresó como de manera, ¿cómo le digo? Con demasiada seguridad por parte de su grupo de escoltas y demasiada como parafernalia para ese momento. Entonces yo comprendí que era él. Él se dirigió y me dijo, ¿usted es de Yanira? Yo le dije, sí. Él se presentó y me dice, yo soy Diego Cadena, el abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esa presentación la hizo a mi lado. Y él me dijo, yo me presenté, yo le dije, mucho gusto. Él se presenta de esa forma como yo le digo, como con un lenguaje de una persona que se siente superior a los otros. Bueno, dos cositas ahí. Es muy curioso ver cómo se presenta el abogado Diego Cadena de Álvaro Uribe Vélez, desde los ademanes, desde los gestos, pretendiendo ser superior a Deyanira, cuando realmente ella sí es una doctora, es una profesional de la medicina, y el tipo llegó mirando por encima del hombro y creyendo que ella no había entendido, que realmente querían sobornar a su entonces esposo, Juan Guillermo Monsalve, para que se retractara sobre su declaración en contra del expresidente Uribe y para que ella hiciera caso a algo que no fue lo que le dijo Juan Guillermo, como si fuera Juan Guillermo el que estuviera buscando a Uribe y a Cadena y no a la inversa, pero le salió el tiro por la culata porque ella lo estaba grabando todo con el permiso del CTI de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, y ahí quedó la prueba del delito, lo mismo que en la grabación del reloj de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco. Y esta es la parte más interesante del testimonio, porque acá es en donde se nota por qué tienen tanto miedo de que haya cambio de fiscalía en Colombia. Quieren seguir en las manos de Mancera y estaban felices en las manos de Barbosa, porque era Mancera y Barbosa quienes garantizaban esta impunidad. Y estando Mancera como encargada, puede seguir manteniendo esta impunidad, porque esto con cualquier fiscalía seria hace rato hubiera sido condena para Uribe y para Cadena, como se está dando en este proceso. Escuchen esta parte que es la más interesante de su testimonio. Pues, entonces yo nunca me presento como médico, pero ese día me presenté yo, mucho gusto. Yo me llamo la doctora Deyanira Gómez y yo soy la esposa de Juan Guillermo Monsalve. Yo lo escucho, él me dijo, deme un minuto, voy a comprar algo en la cafetería, ¿usted quiere algo? Le dije no. Él me dijo, voy a utilizar el baño, pero el baño del lugar no estaba habilitado, estaba cerrado. En ese momento, él se dirige, habla con sus escoltas algo al lado de las ajas de la cafetería, se dirige y se sienta a mi mano derecha, muy próximo, y comenzamos a hablar. Gracias, doctora Deyanira. Doctora Deyanira, ¿podría explicarnos o explicarle al señor juez cuáles fueron los pormenores de esa conversación? Sí. Después de que nos reunimos, él me dice, yo le voy a comenzar a explicar cómo sucedieron las cosas y cuáles son lo que se le ofreció o lo que le queremos ayudar, porque nosotros lo que estamos es buscando ayudar a Juan. Entonces, le voy a explicar. Yo le dije, ok, yo lo escucho y después yo intervengo. Él me dice que él realizó una aproximación a Juan porque una señora, Vicky Jaramillo, lo mandó le dijo que Juan estaba buscando un abogado porque Juan se quería retractar y estaba muy arrepentido. Yo le dije que quién era la señora Vicky Jaramillo, porque yo no la conocía. Él me dice, no, la señora Vicky Jaramillo es una persona allegada
a un detenido que es muy amigo de Juan, que es el señor Pardo Hacher. Yo le hice la interpelación y le dije, el señor Pardo Hacher no es amigo de Juan, es un detenido más en la prisión que comparte el mismo espacio de patio de Juan. Me dijo, sí, pero el señor, él fue el que le dijo y él fue el que le pidió a Pardo Hacher hacer ese tipo de búsqueda de la persona. Y yo le dije, ok. Comienza a contarme que él estuvo donde Juan, que Juan estaba muy triste, que Juan le dijo casi al oído susurrándole que lo ayudara, que se sentía muy mal por haber hablado del doctor Álvaro Uribe Vélez y de su familia, que él quería cambiar sus versiones de lo que había declarado anteriormente y que por favor le ayudara, que Juan le había tocado el tema de la JEP, pero que la JEP no era viable para Juan, pero que él nos ofrecía hacer una revisión gratuita del proceso de Juan, que él contaba con un pool de abogados y él mismo, y que gratuitamente él iba a hacer todas las intervenciones de esa parte del proceso de Juan gratuitamente. Es tan extraño escuchar el adverbio gratuitamente en boca de un abogado de Álvaro Uribe Vélez, porque ellos no son castrochavistas, a ellos no les gusta nada gratis, pero claro, tenían que buscar la forma de torcer el testimonio de Juan Guillermo Monsalve para poder hundir a Iván Cepeda, pero como ustedes saben, les salió el tiro por la culata y estaban en la trampa y cayeron en ella. Por ponerse de sucios a tratar de torcer testimonios, la Corte Suprema de Justicia y el CTI en ese momento se las aplicaron. Y por eso Álvaro Uribe estaba tan embalado en su momento cuando era senador y estaba tan hundido Álvaro Uribe que le tocó renunciar al poder, que es lo que más ama, a su fuero como senador, para no ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, sino para ser ayudado por su fiscalía títere, que en ese momento ya era mucho más amiga, que era la de Francisco Barbosa. Y por eso este testimonio vale oro. Y yo invito a la gente que está viendo este video a que nos ayude a que esta información le llegue a más personas, porque lamentablemente esto no es noticia, como tampoco es noticia lo que hablamos ayer de alias Guacharaco. Esto no lo está hablando Semana, Caracol, RCN, Blue Radio, El Colombiano, porque no les interesa que conozcamos por qué Álvaro Uribe está hundido. Pero a la revista Semana en el 2021 sí le importó dañar la honra y la reputación de la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, tildándola de ser guerrillera de las FARC. O sea, para inventarle un falso positivo mediático, que era un intento de falso positivo judicial de Cadena y Uribe, ahí sí estaba presente la revista Semana, pero para borrar el artículo y para mostrar que hoy mismo esta señora, con su testimonio y el de su ex esposo, Juan Guillermo Monsalve, tienen hundido a Uribe, ahí sí no son capaces de sacar la noticia, cuando realmente sí es noticia. Cuando es calumnia e injuria, ahí sí publican la noticia, pero cuando se trata de mostrar la verdad, ahí sí se hacen los bobos. Por eso es importante que me ayuden a compartir esta información, porque esto lo tiene que conocer toda Colombia. Y que Juan, y que posiblemente con eso nos podía ayudar. Entonces, y que Juan, pues le había dicho que quería que esa carta fuera pública y que se hiciera todo el despliegue, que le pidiera perdón de parte de Juan al doctor Álvaro Uribe, y que el doctor Álvaro Uribe estaba de todo corazón dispuesto a ayudar a Juan Monsalve. Entonces yo le dije, es muy difícil porque Juan nunca buscó a Álvaro Uribe ni lo buscó a usted. Oiga, pero eso suena tan bonito, que Álvaro Uribe está dispuesto a ayudar de todo corazón. No, pues qué filántropo. O sea, quieren hacer retractar a un testigo, que es un testigo en contra, ponerlo a favor y haciéndole creer al testigo que es Uribe el que le está haciendo un gran favor a él. Un tipo que está condenado por crímenes de lesa humanidad y que por eso también se dudaba de su posible ingreso a la JEP. Un tipo que tiene casi una cadena perpetua, y llega Uribe con su buen corazón a ofrecerle los mejores abogados, a ofrecerle los mejores traslados,
simplemente porque Uribe tiene un buen corazón. O sea, no es porque Uribe esté buscando la verdad. Claro, como el testimonio de él afectaba a Uribe, entonces Uribe con su buen corazón le iba a ayudar. Pero lo que no sabía Diego Cadena y Uribe era que los estaban grabando con permiso de la Corte Suprema de Justicia y del CTI de la Fiscalía de ese momento, no de la Fiscalía de Barbosa, sino de la anterior Fiscalía, y ahí cayó redondito el abogánster que ahora está al borde de la cárcel, y Uribe también debería estar al borde de la cárcel, pero Uribe sí tiene una fiscalía que lo defiende a capa y espada. Y si Mancera se logra atornillar en el Poder Judicial, en esa dictadura que están remontando, Uribe va a seguir impune hasta que Mancera salga de allí. Por eso, hoy más que nunca es importante cambio de fiscalía en Colombia. Usted no tiene, o Juan a usted lo mandó a buscar. Él me dijo, no. Juan le pidió a usted algo, le pidió dinero, le pidió alguna ayuda. No. Le dije a usted quién lo buscó. No, Vicky Jaramillo por Pardo Hacher. Ok. Le dije, hubiera sido más fácil para Juan haber hecho una carta de retractación, me la da a mí, yo la llevo a la Corte Suprema como tengo de este momento la que él hizo y yo la radico. Si no es por mí, Juan tiene personas muy próximas a Álvaro Uribe, que es el señor Villegas, Juan Guillermo Villegas, y hubiera podido hacer ese proceso. No hubiera necesitado buscar un abogado y hacer ese lapso de muchas cosas a la vez. Entonces él me dice, sí, usted tiene toda la razón, pero Juan pidió eso y el doctor Uribe lo quiere ayudar, nosotros lo queremos ayudar. Y yo le dije, lo que usted me está diciendo en este momento no es nada acorde con lo que me manifestó Juan Monsalve y el abogado Héctor Romero. Es muy diferente lo que usted me está manifestando. De hecho, si Juan se retrata en este momento, y eso fue lo que Juan me manifestó en la reunión, y el doctor Héctor Romero, le dijeron que Juan se le podía subir la pena de prisión y que esa pena podía llegar a la pena, hablar en ese momento, del asesino de la niña Juliana Zamboni, que podía ser casi igual. Y él me dice, sí, pero es que eso se puede manejar, está el grupo de abogados, eso se puede ayudar a Juan. Y yo le dije, ok, pero eso no fue lo que usted le dijo a Juan. Entonces, Juan no le pidió a usted dinero, no lo buscó. En ningún momento mandó a buscar al doctor Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo pienso que eso no tiene un motivo. Me dijo, no, simplemente nosotros lo que queremos es ayudarlo. Tan queridos. O sea, Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena simplemente les nació de corazón por su sentido humanitario, filantrópico, de ayudar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco. O sea que Uribe tiene un corazón tan grande y una mano tan fuerte que le dio por ayudar a ex paramilitares. Cuando después de haberse servido de ellos en 2 veces, recordemos que los paramilitares fueron muy importantes en las 2 campañas de Uribe presidente, 2002, 2006. No solamente lo ha dicho Salvatore Mancuso, Don Berna, Macaco, sino otros paramilitares que no son tan conocidos, pero Uribe y a su abogado Diego Cadena les dio el sentido de sensibilidad, de solidaridad que nunca han tenido con las víctimas de los mal llamados falsos positivos, y les dio por ayudar a un tipo que fue paramilitar simplemente para que se retractara y dijera que el delincuente era Iván Cepeda y ellos eran unas santas palomas. Increíble cómo querían engañar al señor Juan Guillermo Monsalve y a su esposa de ese momento, la médica de Yanira Gómez Sarmiento. Pero qué bueno que la verdad sale a la luz y que pudieron grabar a la gánster para darse cuenta y para que Colombia se diera cuenta del delito que están cometiendo. Pues los únicos que no se dan cuenta son los uribistas, porque cuando uno es fanático es ciego, sordo y mudo, pero los que no somos uribistas, hace rato nos dimos cuenta que Uribe es culpable y que tiene fiscalía de bolsillo y solo por eso está libre. Vuelvo y le digo, entonces yo le dije, no, cuando yo le dije, no quiero hacer esto, me parece que no es viable, yo lo vi molesto, de hecho, me pareció agresivo. Había en la mesa del frente un hombre
con un celular en la mano. Y él me dijo, no sé si usted me está grabando, no sé quién sea esas personas, si usted venga a grabarme o algo. Y usted, señor, si quiere grabe. Y el señor lo miró y le dijo, óigame, yo estoy llamando a una persona, yo no tengo nada que ver con usted. Y él se molestó tanto que sus abogados se pusieron en alerta y me dijo, o sea, que yo vine a perder mi tiempo. Le dije, lo siento, yo vine también a perder el mío con usted. El abogánster Diego Cadena estaba tan azarado que creyó que un señor lo estaba grabando, cuando era la misma de Yanira la que lo estaba grabando con permiso del CTI y con permiso de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, al fin y al cabo, el abogánster no estaba equivocado y él sabía que estaba cometiendo un delito y que por ahí derecho su amo Álvaro Uribe Vélez también estaba cometiendo un par de delitos y por eso estaba tan azarado. Pero lo mejor de todo fue que Deyanira lo pudo grabar y ahí tienen ustedes la evidencia que también se escucha en esta audiencia. Y no estoy de acuerdo y esa carta no la voy a entregar. Entonces, ese fue más o menos el desenlace de esa reunión. Gracias, doctora Deyanira. Doctora Deyanira, en algún momento en esa reunión el doctor Cadena le manifestó a usted cuáles eran sus intenciones con el señor Juan Guillermo Monsalve, que si sus intenciones era una retractación, entregar una declaración en la cual contara la verdad de lo sucedido. ¿En algún momento se le hizo una manifestación? Señoría, su señoría, objeto a la pregunta porque la pregunta está dando la respuesta. La parte inicial está bien, que le manifestó, pero después empieza a poner dos palabras que son sugestivas para la testigo. Procede la objeción. Doctor Hernández, modifique la pregunta. Claro que sí, su señoría. Doctora Deyanira, por favor, en esa reunión en algún momento el doctor Diego Cadena le manifestó cuáles eran las intenciones con el señor Juan Guillermo Monsalve. Que él entregara una carta de la retractación de las declaraciones que había dado. Usted, frente a ese punto, ¿qué le manifestó frente a esa solicitud que se le hacía a su esposo de retractación? Que Juan nunca había buscado retractarse, que Juan en todos los años que había declarado, y hace mucho tiempo que había declarado, nunca había buscado retractarse, que yo creía en Juan y que Juan nunca ha cambiado su versión desde la primera vez que la dio hasta el día de hoy. Yo nunca he escuchado a Juan que haya cambiado su versión y que yo conozco a Juan y Juan no era un hombre de esconderse ni pedir protección, ni hablar bajito, ni sentarse en un rincón a llorar, que yo no estaba de acuerdo con eso, que para mí eso era una mentira y que Juan nunca lo había buscado para retractarse porque Juan no se quería retractar. O sea, doctora Deyanira, al doctor Cadena lo único que le interesaba era la retractación, no la declaración bajo los parámetros de verdad del señor Juan Guillermo Monsalve. Su señoría, objeción, otra vez está sugiriendo la respuesta. Procede la objeción. Doctora Deyanira, entonces, reitero y reformulo la pregunta. ¿Al doctor Diego Cadena lo único que le interesaba era la retractación? Sí, doctor, porque él me manifiesta que necesita esa retractación que es muy importante, o sea, que esa carta es importante para mostrarla en los medios y hacerla pública, porque la retractación y es el perdón que Juan buscaba pedir al doctor Álvaro Uribe de sus declaraciones, porque Juan estaba muy arrepentido de supuestamente las declaraciones que había dado. Por eso yo le dije, no, eso es mentira. Juan nunca se ha arrepentido y Juan nunca desde el primer día hasta hoy ha cambiado sus versiones. Esto no tiene otro nombre que soborno y fraude procesal. O sea, querían obligar a Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, a que hiciera una carta en donde él prácticamente le pedía de rodillas a Álvaro Uribe Vélez, a Santiago Uribe Vélez, que él los quería mucho, que él se retractaba, que el malo era el guerrillero Iván Cepeda, que Santiago Uribe Vélez y Álvaro Uribe Vélez eran unas mansas palomas que nunca se equivocaban, pero se quedaron como Armando, y no como Armando Benedetti, se quedaron como mamando, se quedaron mamando porque la señora Deyanira los grabó, y también el señor Juan Guillermo Monsalve los grabó, y por eso están hundidos del todo. Lo único que tiene a Uribe libre es la Fiscalía de Bolsillo, nada más. Gracias, doctora Deyanira. Doctora Deyanira, cuando usted le manifiesta esto al doctor Diego Cadena, que su esposo nunca ha cambiado y no quiere cambiar sus decisiones, ¿qué posición asume el doctor Diego Cadena frente a estas manifestaciones?
Inmediatamente él cambia su tono de voz, su comportamiento, se torna fuerte, cambia su temperamento y me dice, pero es que eso fue lo que yo fui a hacer, eso fue lo que ellos me pidieron que hiciera y eso fue lo que Juan me pidió hacer, que era ayudarlo a hacer su retractación para que eso tuviera toda la parte pública. Yo le dije, no, eso es mentira. Juan nunca le pidió a usted, nunca lo buscó, nunca le solicitó a usted que fuera a visitarlo, nunca le pidió al expresidente Álvaro Uribe visitarlo, nunca le pidió ayuda ni a usted ni a él. Fueron ustedes que fueron a buscarlo a la cárcel, fueron ustedes que fueron a proponerle diferentes cosas. Fueron ustedes, y es usted hoy que usted me está diciendo que le está brindando supuestamente una revisión de su proceso de forma gratuita. Nosotros no estamos buscando eso. Si yo lo quiero hacer, yo busco un abogado y contrato un abogado para que lo haga. Yo nunca le pedí a usted, ni Juan le pidió a usted que lo hiciera. Es usted que está brindando eso. Ya vemos por qué al abogánster Diego Cadena le dio rabia que esta señora le cantara las verdades en la cara, que fue Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena quienes buscaron a Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, en la picota. Ese es el verdadero pacto de la picota fallido. Por eso fue que le inventaron a Petro la calumnia del pacto de la picota, para quitarle la presidencia, cuando el verdadero pacto de la picota fue en el año 2018. ¿Y por qué Revista Semana no habla de esto? ¿Por qué Caracol no habla de esto? ¿Por qué Blue Radio no habla de esto? Simplemente porque le están cuidando la espalda a Uribe Vélez y a su abogado Diego Cadena. Y es curioso que transmitan las audiencias, pero que no saquen las noticias. Como queriendo decir, la mayoría del pueblo colombiano no ve estas audiencias tan largas y por eso vamos a seguirle haciendo creer a la gente que el pacto de la picota fue el hermano de Petro y realmente el pacto de la picota no fue el que buscaba Diego Cadena para favorecer a su jefe Álvaro Uribe Vélez. Doctora Deyanira, precisamente sobre ese punto, ¿usted en algún momento buscó asesoría legal en algún abogado, alguna oficina de abogados para verificar o realizar un posible proceso o recurso de revisión frente a la condena en contra de su compañero sentimental? ¿De revisión del proceso? No. Doctora Deyanira, manifestó usted que en la conversación que sostuvo telefónicamente con el señor Cadena, él le dijo que se reunieran para poderle explicar las situaciones de una manera clara frente a lo que se estaba realizando con el señor Juan Guillermo Monsalve, que de ninguna manera se estaban realizando esas solicitudes o que no se estaban generando ninguna clase de indicación frente a la carta. ¿Qué explicación le dio frente a este punto en dicha reunión el doctor Cadena? En ese momento, él me dice, no, nosotros simplemente, como Juan pidió que lo buscaran, que lo ayudaran, que el doctor Álvaro Uribe lo ayudara porque él se quería retratar, por eso yo voy a la cárcel, ahí es donde me habla de la señora Vicky Jaramillo, del señor Pardo Hacher, y que por medio de ellos Juan estaba buscando que lo ayudaran. Entonces, en ese momento, yo le manifesté que estaba en desacuerdo y que él no sabiendo que yo conocía los dos pormenores, sino de la que fue la grabación de ese momento, simplemente yo le digo, no es lo mismo que me manifiesta Juan Monsalve, que era mi esposo en ese momento, y el abogado Héctor Romero, que era la misma, o sea, los mismos hechos que me contaron los dos en fresco, no eran los mismos que me estaba diciendo el abogado Diego Cadena. Entonces yo le dije, yo creo en Juan Monsalve y lo que me dijo el abogado Héctor Romero en ese momento. Y lo que usted me está diciendo es totalmente diferente. O sea, usted está cambiando las cosas aquí para que yo vaya, radique la carta, porque él esperaba que yo fuera, él me convenciera, yo radicara carta, le entregara la carta, le dijera, doctor, tome su carta y se solucionó todo. Entonces yo le dije, no, no estoy de acuerdo. Gracias, doctora Deyanira. Doctora Deyanira, manifestó usted que radicó una carta el día 2 de abril del año 2018. Sí, doctor. ¿Recuerda usted los apartes o lo que decía dicha carta?
No al 100% de memoria, no. Si yo los puedo ver, posiblemente me pueda acordar. Gracias, su señoría. Su señoría, le solicitaría, teniendo en cuenta que la testigo requiere, pues para refrescar memoria y también con fines de quitar el tema de autenticación de la prueba número 11 de la Fiscalía General de la Nación, le solicito se permita su exhibición. La misma prueba ya fue aducida a juicio, su señoría, se dio lectura de la misma, pero con fines de, lógicamente, sea reconocida por parte de la testigo si es el elemento o documento que presentó ante la Honorable Corte Suprema de Justicia y para que pueda generar recordación frente al mismo y poder surtir la siguiente parte del interrogatorio. Doctor Cancino, ¿alguna oposición a la utilización del documento? Entiendo que es la misma carta que se presentó ayer durante el testimonio del señor Monsalve. Sí, su señoría, ese documento ya está, todo está aducido, ayer lo vimos, aquí podremos ver si es la misma, así que pues, por mí no hay problema. Doctor Caballero, ¿alguna oposición? Su señoría, sin oposición, entiendo que es la carta que se contiene en un solo folio, por tanto, pues vamos a identificarla rápidamente, saber que es la misma. Doctor Hernández, ¿puede utilizar el módulo compartir pantalla para la exposición de ese documento? Gracias, su señoría. Su señoría, en ese punto me va a colaborar la asistente del despacho. Permítame un minuto, me voy comunicando con ella por el celular. Creo que está conectada a la audiencia. Sí la veo, su señoría, sino para indicarle el folio, para no... de la tera. Perfecto. O no, o su señoría, lo manifiesto acá, no tengo ningún inconveniente, su señoría. Ginita, muy buenos días. Ginita, por favor, esa carta está, permítame, su señoría, unos apuntes. Esa carta está en el cuaderno reservado número 1 en el folio 77 del PDF. Ya lo ubico y ya procedo a compartirla. Gracias. Bueno, antes de analizar lo que dice la carta, quiero por aquí contestar unos comentarios que están haciendo ustedes sobre este tema de Pacho Santos. A ese tema hay que dedicarle un video aparte y es bastante preocupante lo que está pasando en Colombia porque está reinando el fanatismo, la desinformación, la falta de argumentos. Por eso hemos creado este espacio de Notinómada para combatir las noticias falsas y para construir conocimiento desde la educación popular, el pensamiento crítico y la memoria histórica. En este momento estamos analizando varios detalles de la profesional en medicina de Yanira Gómez Sarmiento, que era la esposa de Juan Guillermo Monsalve, el testigo que analizamos ayer, quienes tienen las grabaciones y aportaron las grabaciones de los delitos de soborno y de fraude procesal. Están contando cómo fue todo el proceso y cuál fue la carta en la que prácticamente obligaban a Juan Guillermo Monsalve a dañarle la reputación a Iván Cepeda y a salvar la reputación de Álvaro Uribe Vélez. Y estos minutos que vamos a ver nos van a permitir sacar unas conclusiones porque son bastante contundentes y se van a dar cuenta ustedes que a partir de esa carta van a poder sacar unas conclusiones sobre por qué Álvaro Uribe realmente está hundido. Aquí está la parte que les quiero mostrar de la carta y quiero que le pongan todo el volumen porque esta es la parte más interesante. Incluso es un manuscrito. Pongamos atención a esto, a ver qué les parece. Y gracias a la gente que da me gusta, gracias a la gente que sigue en sintonía. Si ustedes le dan me gusta y comentan, este video le va a llegar a más personas. Así que a la gente que no ha comentado o que no ha dado me gusta, le agradecería que lo haga porque toda Colombia tiene derecho a saber esta información. Pongan atención, por favor. Doctora Deyanira. Doctora Gina, por favor, dejamos de compartir pantalla, tal y como lo manifestó la defensa. Este elemento ya ha sido aducido como prueba y ya se ha dado lectura en amparo del artículo 431, sería
innecesario, simplemente para ratificar que fue el aducido por la testigo a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Doctora Deyanira, manifestó usted que ese día 5 de abril generó unas grabaciones de la reunión con el doctor Diego Cadena. Sí, señor. ¿Recuerda por qué medios se realizaron estas grabaciones? Sí, señor, se realizó con un aparato electrónico, una grabadora pequeña que instaló en mi cuerpo el CTI esa mañana para el registro de esa reunión. Doctora Deyanira, ¿quién autorizó, quién ordenó la instalación de estos equipos en su cuerpo? La Corte Suprema de Justicia. Doctor, ¿conoce usted los motivos por los cuales se ordenó esto por la Honorable Corte Suprema de Justicia? Para tener la Corte Suprema de Justicia, después de que yo le informo los pormenores, le entrego la carta, lee los pormenores de la carta y que la carta al pie de página decía que se había hecho bajo presión del señor Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena y Pardo Hacher, la Corte Suprema de Justicia, como sabe que yo tengo que reunirme con él para entregarle la carta, ella quiere grabar o quiere tener prueba de qué se dice en ese momento de esa reunión, ese registro de esa reunión. Por eso ellos me preguntan si yo accedo y permito que el CTI coloque una pequeña grabadora en mi cuerpo para registrar todos los pormenores de esa reunión. Gracias, doctora Deyanira. Doctora Deyanira, dicha grabación, ¿usted a quién se la entrega? ¿Cuál es el manejo que se da sobre esta grabación? Esta grabación la instalan ellos directamente sobre mi cuerpo, la pegan con un tape, con una cinta especial a mi cuerpo. Después de que se termina esta grabación, yo me dirijo a un lugar de mis familiares porque yo me encontraba sola. Yo no me dirijo a ninguna oficina de la Corte para que, si el hecho que alguien me estuviera siguiendo no se percatara de qué pasaba en ese momento, yo me dirijo a la casa de una persona de mi familia y yo espero la llamada de la persona que yo le voy a entregar eso de la Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia. Yo no toco la grabadora porque me daba miedo de pronto que yo la tocara y se borrara algo o que después no fuera algo que no podía hacer yo. Entonces, simplemente la persona me llama y completamos la entrega. Yo entrego la grabadora y ellos se encargan del dispositivo. Yo no conozco cómo quedó el registro ni lo escucho en ese momento, simplemente yo lo tomo. Es el CTI directamente. Gracias, doctora Deyanira. Doctora Deyanira, ¿estaría usted en la capacidad de poder reconocer dicha grabación? Si la escucho completamente, sí. Gracias, doctor, pero existen dos grabaciones de ese momento. Una grabación que es la que hace el CTI de la Fiscalía y otra grabación que hace el señor Diego Cadena. Y quiero que quede claro que la grabación que hace el CTI de la Fiscalía es la grabación que tiene toda la cadena de custodia, tiene todo el proceso de la Fiscalía, porque en otro proceso que yo conozco, esa grabación que emite el abogado Diego Cadena y que radica el abogado Diego Cadena tiene una diferencia de 15 minutos de pérdida, si yo no estoy mal, de grabación. Y esa pérdida de grabación no es al final ni al principio, es en lapsos de tiempo discontinuos sobre la misma. Si es mi grabación del CTI, sí. Claro que sí, doctora. Había tanta intención de manipular la grabación de Diego Cadena que le cortó 15 minutos, seguramente 15 minutos que eran comprometedores para él y para Álvaro Uribe Vélez. Por eso digo que están totalmente pillados y ya no les queda más camino que reconocer sus delitos. Lo mejor de todo fue que hubo esa grabación del CTI del momento y esa grabación es la que tiene en este momento hundido a Álvaro Uribe Vélez y al señor Diego Cadena. Imagínense ustedes que no se hubiera dado esa grabación
y que solamente tuviéramos la versión manipulada de Diego Cadena. Y es muy interesante que nos preguntemos qué decía en ese tiempo, esos 15 minutos que contienen, que el señor Diego Cadena los editó con tal de borrarlos del mapa. Por eso les digo yo que esto cada vez se pone mejor. Pero póngale cuidado a esta parte del testimonio, que es la que más me gusta, y ya van a ver por qué. Yanira, precisamente es el punto a poder verificar. Su señoría, le solicitaría poder utilizar la prueba de la Fiscalía decretada como prueba número 7 de la Fiscalía, el audio de la reunión entre el doctor Diego Cadena y la señora Yanira Gómez, con el fin, lógicamente, de que primero sea verificada por ella para poder posteriormente surtir todo el tema de autenticidad del mismo y poder continuar con las preguntas sobre esta prueba ya ingresada a juicio, su señoría. Le voy a, lógicamente, con su autorización, pedirle el favor a la doctora Gina para que sea exhibida la misma. Que la vaya ubicando, doctor Cancino, ¿alguna oposición? Ninguna, su señoría, frente a la pedido por el señor fiscal de la grabación. Bueno, vamos a analizar la posición del señor Cancino, que aquí todavía estaba amable, pero una vez se escucha la grabación, el señor Cancino se pone extremadamente grosero con la señora Deyanira Gómez Sarmiento, porque la grabación inculpa totalmente a Diego Cadena y a Álvaro Uribe Vélez. Y entonces el tipo se pone grosero con Deyanira, tratando de desviar la atención, e incluso tiene que intervenir el abogado penalista Miguel Ángel del Río para pedir respeto, y la misma Deyanira también le tiene que decir en la cara a Cancino que respete, que ambos son profesionales. Bueno, que toda persona merece respeto, no por ser profesionales, pues merecen respeto. Por eso el hecho de ser personas merecen algún respeto, pero yo quiero que ustedes le pongan cuidado a la forma tan grosera como Cancino trató a la señora Deyanira, y esto pues claramente demostró de qué lado está la verdad. Y esta es la parte más grotesca de este proceso. Vamos a ponerle cuidado a esa parte para que ustedes saquen sus conclusiones, porque esto cada vez se pone mejor. Así que póngale todo el volumen. Póngale cuidado a esta parte, por favor. Sienta con la cabeza cada vez que le preguntan a la testigo una pregunta de sí o no, porque eso sería estarla induciendo a responder. Pues no me percaté de esa situación. Sí, yo sí me percaté de eso, señoría, 3 veces. Perdón. Doctor Daniel, pues simplemente evitar esas... su señoría, pues no verbales, sé que seguramente involuntarias, pero tratemos de no hacerlo para evitar una vez más. Claro que sí, su señoría, pero también dejando la claridad. El acusado está mintiendo. La presentación que hice fue después de la respuesta, y sí la hice 3 veces, pero después de otorgada la respuesta. Se puede verificar los audios y videos. Tranquilo, doctor Hernández, no es necesario. Perfecto, su señoría. Doctor Iván Cancino. Sí, su señoría, muchas gracias. Doctora Deyanira Gómez, buenos días. Buenos días, doctor Cancino. Gracias. El primer tema del contrainterrogatorio es: ¿usted hizo alguna grabación propia, no la de la corte, de la reunión entre usted y el señor Diego Cadena en el Dunkin' Donuts, sí o no? No. Cuando usted fue puesta la grabadora y el cable por parte de la Corte Suprema desde temprano en la mañana, ¿se le indicó que desde ese mismo momento se iniciaba a grabar, sí o no? No recuerdo. ¿Usted en algún momento inició la grabación? ¿Usted la puso a iniciar, sí o no? No. Frente a la situación de la grabación que se nos pone de presente,
que dice usted que fue en el Dunkin' Donuts, le quiero hacer las siguientes preguntas y de acuerdo a lo que se vaya recordando, pues le corresponde a la presidencia una metodología. ¿Es cierto que usted le dice a Diego Cadena que su esposo no lo estaba buscando a él directamente, sí o no? Le digo que él nunca lo buscó y nunca buscó a Álvaro Uribe. Correcto, o sea, es correcto, o sea, sí, es cierto que su esposo le manifestó que nunca lo buscó. Perfecto. Es cierto que se le dice en esa grabación por parte de Diego Cadena que a él le dijo Enrique Pardo Hache que su esposo lo estaba buscando, ¿sí o no? Que a él le dijo Álvaro Uribe por medio de la No, señora. no, perdón, que sí o no es fácil, es fácil. En esa Imagínate- grabación, no señora, no la voy a escuchar, no la voy a escuchar. Oiga, ¿cómo es posible que este tipo cansino sea abogado? Un tipo irrespetuoso que no permite hablar, que pregunta mal y luego de preguntar mal dice no la voy a escuchar. O sea, es increíble cómo quieren ensuciar algo que es evidente en la grabación. Es Perdón, cierto. perdón, que- perdón, que- perdón, Señoría, perdón. Esta Doctor grabación- Cancino, doctor Cancino, su señoría, doctor Cancino. su señoría, Perdón, doctor su Cancino. señoría, Por favor, el doctor del Río, permítanme un momento. su señoría, el doctor Cancino está siendo irrespetuoso con la doctor testigo. Miguel No Ángel, puedo doctor permitir Miguel eso. Ángel, permítame un no momento. contesta lo que es, Por doctor favor, del Río. por favor. Silencio, No, tiene por que ser favor. respetuoso con la No testigo. me Cancino. Aquí no estamos en una Ya plaza no pública. desactiva los audios. Cancino, no estamos en una plaza pública. Usted no puede ser irrespetuoso e intimidar a un testigo. Tiene que respetarlo. El de Miguel Ángel del Río también es activado. Doctores, ¿me dejan hablar, por favor? Qué pena con ustedes. Primero, señora Deyanira, si la pregunta es cerrada, le voy a pedir que responda sí o no. ¿De acuerdo? Segundo, doctor Iván, no es necesario exaltarse. Le voy a pedir que mantenga la calma. Bueno, claro que sí es necesario porque el señor Iván Cancino sabe que está perdiendo, sabe que su defendido Diego Cadena está prácticamente condenado, sabe que Álvaro Uribe Vélez también está condenado, pero está libre por tener fiscalía de bolsillo. Por eso sí es necesario que Iván Cancino recurra a esto porque es la única forma de desviar la atención ante los hechos, ante un audio que claramente muestra que el testigo Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, fue manipulado, fue amenazado, fue presionado, fue obligado a escribir una carta y que tanto la grabación que tiene el CTI como la grabación del reloj de Juan Guillermo Monsalve, la grabación que consiguió también de Yanira, hunden totalmente a Uribe y a Cadena. Entonces, sí es necesario, pero para ellos, pero no les funciona el truquito de irrespetar a la señora profesional en medicina de Yanira Gómez Sarmiento. Si la testigo no está contestando de manera adecuada, me pide a mí que la requiera. No es necesario que usted levante la voz. Vamos a seguir el contrainterrogatorio. Les pido, por favor, mantener la calma y desarrollarlo de una manera tranquila, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy en las pretéritas declaraciones. Señora Deyanira, diga. Señor juez, con todo el respeto, yo le pido al doctor Cancino, me he referido a todas las personas que me han preguntado Perdón. de manera respetuosa. No le he faltado el respeto a nadie y contesto de la manera como yo pienso. Y no le acepto ni a usted ni a ninguna de las personas que se encuentran ahí alzarme el tono de voz ni hablarme fuerte. Porque usted es un profesional, yo soy una profesional y le pido respeto. Bueno, y así no fuera profesional, también merece respeto. Es que cualquier persona merece respeto, pero este Cancino, como no tiene argumentos, como las grabaciones demuestran que su cliente es culpable, al tipo no le queda otro camino uribista, como dicen ustedes, que desvía la atención insultando, gritándole a la señora Deyanira Gómez Sarmiento, que entre otras cosas ha sido maltratada de muchas maneras por el uribismo.
La revista Semana replica lo que le inventó Cadena y Uribe, que ella era guerrillera de las FARC. Luego se demostró que ella nunca ha sido guerrillera, la exiliaron, la amenazaron de muerte, y aquí el señor Cancino la vuelve a tratar mal. Entonces, es increíble cómo esta pobre señora de Yanira ha sido maltratada por el uribismo solamente porque tiene la verdad que los va a poner en la cárcel, a Cadena y a Uribe Vélez. Si Vamos no, a mantener, prefiero perdón, quedarme señora callada. Dellani, perdón, señora Dellani. Entonces, vamos a mantener la calma, doctor Cancino. Le pido que baje un poco los ánimos. Si no, insisto, si considera que la testigo no está contestando de manera correcta las preguntas, me refiere a mí, lo pide a mí y yo haré el requerimiento de ser procedente. Claro, es que Cancino no se da cuenta que él no es el juez, él es solo un abogado defensor de criminales. O sea, es que ni siquiera el juez es tan irrespetuoso porque el juez es el que pone autoridad, dice esta pregunta está mal hecha, vuélvala a hacer, o esta pregunta no se contestó bien. O sea, el señor Cancino se creyó juez durante unos minutos y por eso maltrató a la señora de Yanira. Qué vergüenza, esta fue la parte más vergonzosa de esta audiencia y por eso quería que la vieran. Dianita, puedes volver a activar los micrófonos. Doctor Cancino, por favor, repita la última pregunta que le realizó a la señora de Yanira. ¿Recuerda usted que en esa grabación se haya dicho por parte de alguno de los intervinientes, de usted o de Diego, que su esposo había buscado a Diego a través de Enrique Pardo Hache? No le estoy preguntando si eso fue cierto o no. Le estoy preguntando si en la grabación eso se dice, que a su esposo... Listo, gracias. Se dice en esa grabación que también se busca a Diego Cadena a través de Vicky Jaramillo con el mensaje de que su esposo, el señor Monsalve, lo estaba buscando. ¿Es correcta esa afirmación? Sí. Perfecto. Ahora, frente a otras situaciones, perdónenme un minutito, aquí tengo la... que se fue, por favor. En la grabación, y no es reiterativa, sino aclarativa, también podemos poner el minuto. El señor Diego Cadena varias veces le dice, yo solo le pido que diga la verdad. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí. Gracias. En esa grabación, al minuto 22:25, si quiere lo escuchamos, se manifiesta el señor Pardo Hache me dice cómo hacer la carta. ¿Quiere que revisemos el audio o lo recuerda sí o no? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, señora. A minuto 22:25 en la grabación se escucha. El señor Pardo Hache le dice cómo hacer la carta. ¿Es correcto? ¿Sí o no? No recuerdo el minuto. Si quiere lo escuchamos porque no lo recuerdo. Por favor, 22:25, si me ayuda, doctor Daniel, o si me dan un receso y yo busco mi prueba mientras la monto y la conecto. Creo que es más fácil si la asistente del doctor Daniel, que tiene el acceso más expedito al audio, nos ubica en qué minuto, doctor Cancino. Más o menos desde el 22:18, porque me puede equivocar por 3 o 4 segundos. 22:15. Sí, está bien. Bueno, y yo no entiendo qué es lo que está buscando aquí el señor Iván Cancino. Si lo que se demuestra en esa grabación es el proceso de presión a un testigo y que en algún pasaje el señor Diego Cadena haya dicho que estaba pidiendo la verdad, eso no comprueba la totalidad del audio. Recuerden ustedes que Diego Cadena tiene una misma grabación, pero con 15 minutos menos. O sea, hay partes de la grabación que no comprometen a Álvaro Uribe Vélez ni a Diego Cadena, pero hay otras partes de la grabación que sí lo comprometen. O sea, son esos 15 minutos los que Diego Cadena eliminó, pero Diego Cadena no contaba con que la señora
de Yanira Gómez Sarmiento, en su cuerpo tenía un celular del CTI que lo estaba grabando todo con el permiso de la Corte Suprema de Justicia. Por eso al señor Diego Cadena le salió el tiro por la culata, porque de nada le sirvió manipular la grabación, porque aún así salió la verdad a la luz. Y por eso es tan interesante que analicemos la parte final de esta audiencia, en donde ustedes pueden notar cómo quedan totalmente desarmados después de escuchar la grabación. Ponga la atención a esto, porque esto vale oro. Gracias por comentar, gracias por darle me gusta para que esto le llegue a más personas en Colombia. Lamentablemente esto no es viral, esto no es noticia, esto no le importa a Semana, ni a Caracol, ni a RCN, no les importa, porque esto ensucia a su amo Álvaro Uribe Vélez. Entonces por eso esto no les importa, pero a los que tenemos dignidad, a los que no nos hemos vendido, a los que queremos la verdad histórica y el pensamiento crítico sí nos importa. Entonces póngale cuidado a esta parte final de la audiencia, que es la más interesante. Póngale todo el volumen, por favor, familia nómada. Señor fiscal, voy a simplemente a recordar el orden de la subsiguiente práctica probatoria, que ya está acordada desde días atrás. Y entiendo que el día de mañana, de hecho tenemos disponible los días de jueves y viernes, para continuar la declaración del señor Carlos Fernando Vélez Mejía y del señor José Fernando Campo Vélez. Tengo yo pendiente. No, perdónenme. Esos fueron los que quedaron pendientes del día martes. Sí, su señoría, lo que tengo en mi agenda es que sigue el señor. Doctor Caballero, permítame. Error mío. Carlos Fernando Vélez Mejía y José Fernando Campo fueron los que quedaron pendientes de la sesión del día martes. Continuaríamos mañana con los testimonios de Carlos Enrique Vélez y de Rodolfo Echeverri. ¿Estoy en lo correcto, doctor Hernández? Doctor Hernández, el celular. Sí, su señoría, qué pena, un tema también laboral. Tranquilo. Su señoría, Pero tratamos de esto primero. Tal como quedó en la agenda, mañana nos trasladaremos a la ciudad de Palmira. Desde la cárcel de Palmira se desarrollará el testimonio de Carlos Enrique Vélez. Estamos supeditados, lógicamente, a los términos o los tiempos del IPEC, en este caso del establecimiento carcelario, y el compromiso también fue sería de lograr terminar en una adecuada hora para el día viernes, tratar de ejecutar el testimonio del señor Rodolfo Echeverri. De acuerdo. Entonces entiendo, señora doctora Adalgisa. Una claridad para que quede también en el registro, por una petición que había hecho, recuerdo que el doctor Iván Cancino, de que esas declaraciones estuviera alguien de la Procuraduría. Entonces se informa que el doctor René Lemos se está desplazando y va a estar en esas declaraciones en la cárcel de Palmira. Qué ternura. El abogado defensor de Diego Cadena, que era el abogado de Uribe, pide que esté presente la Procuraduría Uribista de Margarita Cabello. O sea, quieren tener la Procuraduría para que se junten con la Fiscalía de Marta Lañeñe Mancera y el señor Daniel Ricardo Hernández, el mismo acusado por Gonzalo Guillén de encubrir 200 homicidios del Clan del Golfo. O sea, quieren tener Procuraduría para tener más aliados en esta campaña de desinformación con la que pretenden ganar este juicio, porque no bastó con los ataques a Deyanira, con los falsos positivos judiciales, con los falsos positivos mediáticos, y no ven la forma de salvar a Diego Cadena, porque si condenan a Diego Cadena va a ser muy difícil que no condenen a Uribe, porque ambos procesos son el mismo, y básicamente el único beneficiario del delito o de los dos delitos de Diego Cadena es Uribe. Eso pasa como con la GIS política, que Sabas Pretel de la Vega, el ministro del Interior condenado, y Diego Palacio, el ministro de Salud y Protección Social condenado, o sea, se condenaron por delinquir para reelegir a Uribe, y Uribe quedó libre y ellos en la cárcel. Y aquí a lo mejor van a hacer lo mismo, van a tratar de que condenen a Diego Cadena solo, para que Uribe quede limpio, cuando Diego Cadena estaba manipulando, sobornando a Juan Guillermo Monsalve, es solamente para ayudar a Uribe, pero aquí
Diego Cadena es el que podría quedar con todo el proceso penal en contra y buscar la forma de limpiar a Uribe, pero esto solamente lo logran si mantienen la fiscalía de bolsillo de Marta Mancera. Un saludo para Valeria. Ella me dice que es importante parar la marcha del 22F para que la Corte Suprema de Justicia no tenga excusa de seguir procrastinando. Igual, esta gente ya demostró que no quiere elegir. Mire, a Barbosa lo eligieron en 50 días y ya van más de 160 días y nada que eligen fiscal. O sea, no les da la gana. O sea, si por alguna razón no hay marcha, van a inventarse cualquier otra excusa, que tienen diarrea o que faltó quórum o que simplemente había otro tema importante en la agenda. Cualquier cosa se van a inventar, pero ellos no pueden elegir fiscal porque miren, la gente que vio este video sabe por qué no pueden elegir fiscal, porque Uribe va derechito a la cárcel y ellos no pueden permitir que su patrón vaya directo a la cárcel. Ahora sí escuchemos la parte final de la audiencia. Solamente esa información. Gracias. Correcto. Entiendo que la Fiscalía ya ha acordado los trámites necesarios con las autoridades penitenciarias para permitir el acceso de los abogados defensores que pueden estar, para que estén presentes en el establecimiento penitenciario desde el cual el señor Carlos Enrique Vélez rendirá su testimonio el día de mañana. No sé si hay alguna solicitud de aclaración en este momento por parte de alguna de las partes o intervinientes. Ninguna, su señoría, simplemente sí una manifestación, que tal vez, qué pena, señor juez, pues en el punto, tener un poco de paciencia, porque pues sí dependemos mañana de la autorización de ingreso que nos den desde la cárcel. Tranquilos, doctores. Yo estaré al tanto desde las 8 de la mañana, el envío del link para la conexión, se hará desde tempranas horas y estaremos atentos a cuando se hayan ubicado en el establecimiento carcelario y estén dispuestos para la realización de la práctica probatoria. Sí, su señoría. Doctor Caballero. Sí, digamos, si no hay ningún tipo de contratiempo, la doctora Sara Juanita Campos Ospina estará aterrizando a las 7, creo que 7:05 de la mañana, y lo que tengo entendido, no conozco pues muy bien, he ido muy pocas veces a la ciudad de Cali, entiendo que el establecimiento penitenciario está muy cerca al aeropuerto, entonces ella se desplazaría de inmediato, entonces ya quedaríamos solamente pues supeditados ya a los temas de administrativos de ingreso. Doctores, yo estaré atento a que ustedes me informen cuándo podemos iniciar, cuando todo esté dispuesto y todos estén presentes. No sé si alguno de los representantes de víctimas se va a trasladar al municipio de Palmira. De no ser así, pues se podrán conectar de manera virtual o habrá disponibilidad de sala de audiencias si así lo desea. Contrario a eso, se realizará entonces todos como en el día de hoy a través de conexión virtual, salvo la presencia del señor fiscal y de los defensores en el establecimiento carcelario. Entonces, no habiendo asunto pendiente por resolver, suspendemos la audiencia. Entiendo que los togados deben tramitar su traslado al municipio de Palmira. A todos, un muy feliz resto de día. Suspendemos con la expresa constancia del cumplimiento de la normatividad legal vigente y del respeto por los derechos y garantías de las partes intervinientes. A todos, un muy feliz resto de día. Ahí termina esta audiencia que particularmente me deja 3 conclusiones. La primera, que el abogado Iván Cancino estaba igual de hundido que sus clientes, porque los audios demuestran que sus clientes son culpables. Los audios demuestran que Álvaro Uribe Vélez es culpable, que Diego Cadena es culpable, y como el tipo sabe que sus clientes son culpables, no le queda otro camino que desviar la atención tratando de insultar, de manipular y de por debajear a la que ya ha sido víctima de estos mismos señores, de Yanira Gómez Sarmiento. Y para la gente que se acaba de conectar, les quiero compartir el falso positivo mediático que le hace semana a la señora Yanira Gómez Sarmiento. Lo peor de todo es que esto fue publicado el 10 de abril del año 2021. Ya se van a cumplir 3 años y todavía no han despublicado esto, sabiendo que es una noticia falsa, que es un estereotipo y que es una búsqueda que tenía Uribe y Cadena en medio de su desespero de crear un falso positivo judicial contra esta testigo estrella.
que es una gran profesional de la salud, y aquí el Pasquín la trata de guerrillera de las FARC por orden de Uribe y de Cadena. Intentaron ensuciarla, la persiguieron, la amenazaron de muerte, la exiliaron, y desde el exilio ahora los está hundiendo como debe ser, con grabaciones que autorizó la Corte Suprema de Justicia y que efectuó el CTI de la Fiscalía, y que esto es lo que tiene hundido a estos señores. Esto se llama falta de vergüenza, sabiendo que ya se demostró que la señora Deyanira Gómez Sarmiento es víctima de Álvaro Uribe Vélez y es víctima de Diego Cadena. El Pasquín de la revista Semana no ha sido capaz de borrar esto, así como han borrado trinos que los comprometen. ¿Por qué no borran esto? ¿Por qué siguen dañándole la honra a Deyanira? Solo porque es una testigo muy importante contra su jefe Álvaro Uribe Vélez, o porque sus amos Gilinski no les dejan borrar esto. Tengan dignidad, señores de la revista Semana. Borren esto, por favor, que la señora Deyanira Gómez Sarmiento no es guerrillera ni de las FARC. Es una profesional de la salud. Es una profesional de medicina que lo único que ha hecho es un bien al país, porque gracias a ella Álvaro Uribe está cerca de la cárcel y Diego Cadena está mucho más cerca, porque a Uribe lo blinda la fiscalía actual. A Cadena no lo blindan tanto porque Cadena no les importa. Mi segunda conclusión: un aplauso para el abogado penalista Miguel Ángel del Río, porque ha representado muy bien a la señora Deyanira Gómez, porque también pidió respeto para ella, y obviamente un aplauso también para la misma Deyanira, que al igual que su ex esposo Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco, están haciendo lo correcto, están del lado correcto de la historia y no se dejaron comprar de Uribe y del uribismo. Y mi tercera conclusión: vamos a ver qué pasa cuando lleven a los nuevos testigos, cuando analicen las nuevas pruebas. Ayer hablamos del tema de Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco y explicamos por qué tienen problemas a Uribe y a Cadena. Y también hablamos de cuál ha sido el papel del Tuzo Sierra y cómo está de hundido también el señor Enrique Pardo H., otro que también tiene expediente criminal de secuestrador. Y hoy quiero que cerremos con esta noticia. Es un artículo muy interesante que tiene que ver con el complot que armó Francisco El Ñeñe Barbosa para favorecer la impunidad de Marta la Ñeñe Mancera. Esto no es como lo de la revista Semana, que es pura calumnia. Esto sí es pura investigación. Miren, así como hay que felicitar a la revista Raya por investigar a Mancera, también hay que felicitar a Cuestión Pública por habernos dado a conocer, recordarnos quién es Guacharaco y por qué él tiene las pruebas de que Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe Vélez fundaron el grupo paramilitar Bloque Metro. Y también recuerden ustedes que ambos hermanos fundaron el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que no eran 12, eran 38, y no eran apóstoles, eran narcoparamilitares, un tema que ya hablamos en otro video. Y por último, les quiero compartir lo que debería hacer Semana por dignidad. Primero, borrar esa noticia falsa contra Deyanira, donde la acusan sin pruebas de ser de las FARC, y publicar un artículo como este: Deyanira Gómez fue reconocida como víctima en el caso contra Diego Cadena y contra Álvaro Uribe Vélez. Por favor, redacten bien la noticia. Dice: en una decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, además de reconocer a la ex esposa de Juan Guillermo Monsalve como víctima, también rechazó una apelación del senador Iván Cepeda. Y eso pues también lo discutiremos. Pero aquí hay otro artículo que también les quiero compartir, que tiene que ver con la forma como Francisco El Ñeñe Barbosa ha hecho lo humanamente posible para tapar los vínculos narcotraficantes de él y de la misma Marta Mancera.
también les recomiendo este artículo de Cuestión Pública que se titula La decisión del fiscal Barbosa que habría terminado de encubrir la red de narcos que comprometería a Mancera. Póngale cuidado a este primer párrafo nada más. Dice, con la resolución 0762, el fiscal general ordenó quitarle 2 investigaciones al fiscal 51, entre esas la del Valle del Cauca, en la que apareció el narco Pacho Malo, quien sería el director del CTI de Buenaventura. En su lugar se las asignó a la fiscal 52 de Cauca, que ha sido pareja de un magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, entidad que investiga a Mancera. Es decir, el magistrado que está investigando a Mancera por vínculos con narcotraficantes es el esposo de la fiscal 52, que a su vez fue la que asignó Ñeñe Barbosa para darle impunidad a Mancera y para eso quitó al fiscal 51. Y aquí también hablan de la pareja sentimental de Marta Mancera, que es la señora María Elena Monsalve y Drobo. Este artículo está de maravilla y vamos a analizarlo en un video completo, pero se los puedo mandar para que lo vayan estudiando, para que vayan viendo cómo funciona la narco ñeñe fiscalía que nos dejó Barbosa y que heredó el martes 13 Marta Mancera. Cada día hay más pruebas de cómo hacen complots, alianzas macabras para buscar hacerle falsos positivos judiciales e inocentes y buscar impunidad para los culpables, entre ellos sus mismos integrantes de esta fiscalía narcomafiosa. Ahí tienen ustedes la segunda noticia, que hay que dedicarle un video completo. Y quienes quieran tener estos artículos que compartí de Cuestión Pública, el artículo del Pasquín Semana, dañando la reputación de la señora Deyanira Gómez Sarmiento, o simplemente quienes quieran unirse al proyecto, me pueden escribir al WhatsApp que les voy a poner en pantalla, 319-584-0680. Repito, 319-584-0680. Si me escriben allí, van a tener ustedes la posibilidad de esos artículos y también de unirse al proyecto y de planear lo que vamos a hacer el 22 y el 23. Si hacemos una marcha del silencio como la propone Milton Fabiani, o mejor, como dice Valeria, la hacemos el 23 de febrero, cuando ya procrastinen de nuevo, que es lo más fijo, la nueva elección de fiscal en Colombia. Ahí tienen mi número. También les invito a que se unan al canal de respaldo de la Universidad Nómada, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López. Ya saben ustedes lo que le pasó a la revista Raya, lo que le pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que les hackearon el canal. Entonces, aquí tenemos 2 formas de salvar el proyecto si nos hackean el canal principal de la Universidad Nómada. Uno, que salvemos el proyecto en el canal de respaldo en YouTube, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López, y la otra, que me escriban al WhatsApp para que se unan a nuestra comunidad al número que está en pantalla, 319-584-0680, más 57 si están por fuera del país. Y también hay una campaña muy bonita que está haciendo nuestra amiga Lili, de seguirnos en la red social de X y que las personas que nos ven también compartan su cuenta de X, o si no la tienen, que la creen. Crear una cuenta de X no tarda mucho tiempo, y que nos sigamos allí y que nos retuitemos, que nos podamos retuitear. Entonces, en X, nuestro proyecto aparece como @nómada-medellín. Así que sigan la cuenta de X, @nómada-medellín, y yo también les sigo para que nos sigamos apoyando. Y en Instagram, Universidad Nómada, Wilmer Alberto Zuleta López. Tenemos 2 cuentas de Instagram, y también en Facebook, el perfil Wilmer Alberto Zuleta López. La página me la tumbaron, y la otra página que tenía, también me han tumbado 2 páginas, pero no importa. No me han tumbado la dignidad, que es lo más importante. Gracias por quedarse hasta el final.
Gracias por luchar a mi lado por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, lingüista, historiador, investigador del conflicto armado colombiano y sobre todo defensor de derechos humanos y un intento de libre pensador, porque esto se soluciona es con argumentos, esto se soluciona es con hechos y no con fanatismo. Gracias por dar me gusta, gracias por compartir. Nos veremos ahora con más contenido, porque la investigación sigue. Y recuerden que acá seguiremos luchando contra el genocidio y sus representantes. Por eso acá tenemos este camibuso de la Universidad Nómada. Muchas gracias a la gente que se quedó hasta el final. Gracias a Blanca, gracias a José, gracias a Sara, a Kenia, eso, a marchar el 23, no el 22, para que no tengan excusa. Fuera magistrados. Un descanso para Valeria también, para Aleteia, para Miguel. Gracias, ustedes son también mis compañeros y mis compañeras de conocimiento de predilección, porque con ustedes también aprendo bastante. Vamos con todo, no nos van a callar y no olviden dejar su me gusta y si llegaron tarde, devuelvan el video, lo ponen en 2X para mejorar el rendimiento y que YouTube nos recomiende más y también para que no se pierdan la primera parte del testimonio de la señora Deyanira Gómez Sarmiento, que es muy interesante, así que la gente que llegó tarde, devuelva el video, lo pone en 2X y no olvide compartirlo en sus redes sociales y darle me gusta. Muchas gracias, familia nómada. Eso sí, F23, vamos con todo, fuera de cocodrilos y lagartos del poder y sobre todo ratas politiqueras de alcantarilla. Un abrazo y hasta pronto, familia nómada.